Buenos días, hermanos. Estamos aquí de nuevo para esta tarde para grabar un nuevo vídeo sobre el Espíritu Santo, este estudio que estamos haciendo sobre los distintos aspectos y características que tiene el Espíritu Santo. Y hoy me gustaría hablar de algo que he titulado como Nacidos por obra y gracia del Espíritu Santo. Y vamos a buscar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, versículos enfocados a hacernos ver que tanto Cristo como nosotros somos nacidos por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando hablo de Cristo me refiero a cuando Jesús se hizo hombre en la tierra. Vamos a comenzar leyendo Mateo 1:18 y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí nos explica cómo, aunque María y José ya se habían comprometido, todavía no se habían juntado, y Jesús fue concebido en la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Claro que Dios Hijo ya existía antes de esto. O sea, Dios Hijo ya, el verbo ya es desde el origen de los tiempos, no tiene momento inicial, ya es desde el origen de los tiempos como Dios Padre y el mismo Espíritu Santo. Pero al hacerse hombre, cuando Jesús hizo hombre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero esto no piensen que solo ocurre con el Espíritu Santo, también ocurre con nosotros. Nosotros estábamos muertos, estábamos en tinieblas, en la oscuridad, en el mundo, estábamos perdidos. Entonces sí, parece que estamos vivos, miramos a nuestro alrededor y todas las personas están vivas, pero vivas, no tomen a mal lo que voy a decir ahora, todas las personas están vivas, pues como están vivos los elefantes, como están vivos los osos, como están vivas las plantas, los peces. Somos criaturas de Dios, nos creó igual que a toda la creación, y en ese sentido, claro, estamos vivos. Pero nuestra vida espiritual no comienza hasta que el Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros y nos revela al Hijo y el Hijo al Padre. Entonces, hasta que no tenemos ese nacimiento espiritual, hasta que no nacemos por obra y gracia del Espíritu Santo, estamos muertos. Muertos en el sentido de que hasta entonces no tenemos vida eterna. Y cuando ya nacemos por obra y gracia del Espíritu Santo, lo que se llama el nacimiento nacido en el Espíritu, entonces es que ahí comenzamos a tener vida eterna. Es como nacer, es nacimiento de nuevo, morir al hombre antiguo, nacer al hombre nuevo, es realmente nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es importantísimo, hermanos, es importantísimo cuando el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, se manifiesta en nosotros y su Santo Espíritu de Dios toca nuestro espíritu y entran en comunión y podemos estar en comunión con Él, ahí nacemos de nuevo. Pasamos directamente a ser hijos de Dios. Pasamos a ser parte de la familia. Antes no éramos parte de la familia, pero ahora somos parte de la familia y pasamos a ser hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la única iglesia que existe, que es la iglesia de Cristo, la de todos los hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, para ser siervos de Él, para trabajar para Él y para en el futuro, tras su segunda venida, tener vida eterna junto a Él. Entonces, esto es más importante de lo que creemos, porque el que no nazca de nuevo, el que no nazca en el Espíritu, no verá el reino de Dios. Aquí parece que a lo mejor yo estoy siendo malvado o juzgando a las personas o que quiero asustar a alguien diciendo estas cosas, ¿no? Pero no soy yo, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer
en Juan 3:5, cuando habla Jesús con Nicodemo. Dice así, a Nicodemo dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Yo no suelo o intento siempre no hablar por mi propio pensamiento, sino intento decir solo lo que dice la palabra. A veces cambio las palabras porque no me sé los versículos de memoria al pie de la letra, pero los tengo en mi corazón y lo que les digo de que es imposible entrar en el reino de Dios sin nacer en el Espíritu, no es algo que yo opine, sino es algo que nuestro Señor Jesucristo, porque alguno podría pensar, bueno, a lo mejor algún profeta se equivocó, o Pablo se equivocó, o Juan se equivocó. No, habló, esto está en primera persona dicho por nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces no hay ninguna duda en esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sin duda es una bendición para nosotros que por la gracia de Dios seamos bautizados en el Espíritu y tengamos así una nueva vida en Cristo y que podamos entrar en el reino de Dios en el futuro y tener así vida eterna junto a Él. Pero el bautismo en el Espíritu, o sea, el nacer al Espíritu, el nacer por obra y gracia del Espíritu, es solo el primer paso. No es toda la obra, es solo el primer paso. Y quisiera compartirles un versículo que yo siempre nombro en casi todos los días, me acuerdo de él y todos los días hablo a algún hermano de él porque a mí me tocó en el corazón muchísimo, que es Proverbios 4:18. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así es, hermano. La luz de la aurora es cuando el Espíritu Santo nos manifiesta Cristo en nosotros. Es la luz, bueno, sabemos que Cristo es la luz, Cristo es la luz. Entonces, la luz de la aurora, perdón, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, sí, es cierto que cuando tenemos la revelación de Cristo a través del Espíritu Santo, ahí es la luz de la aurora. Amanece, estábamos en completa oscuridad, perdidos, porque a oscuras no se ve nada, estábamos totalmente perdidos, cada uno desorientado, haciendo cosas que no convenían a nosotros. Pero de repente llega el amanecer y vemos la luz de la aurora y todo empieza a tener sentido, empiezan a iluminarse las cosas, empecemos a entender todo poco a poco, ¿no? Pero dicen que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo quisiera leer en Lucas 1:80 que eso también ocurría con Jesús. En Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Está hablando de Jesús cuando era un niño. O sea, la gracia de Dios era sobre él y se iba llenando de sabiduría. Así ha de ocurrir con nosotros ha de ocurrir lo mismo. Tras haber sido bautizados en el Espíritu, comienza un camino, nuestro camino de santificación. Ninguno de nosotros somos santos de repente por simplemente haber recibido la manifestación de Cristo en nuestras vidas, pero comienza un camino de santificación. Ese camino de santificación nosotros no lo podemos conseguir por nosotros mismos, no, es imposible. Nosotros somos carnales, éramos carnales y no podemos cambiarnos si no es con el Espíritu Santo. Jesús ya nos dijo, separados de mí, nada podéis. Pero también es cierto que Pablo, después de haber sido Cristo manifestado en él a través del Espíritu Santo de Dios, del Ruach HaKodesh, dijo, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto que antes de tener el Espíritu Santo de Dios, nada podemos.
separados de mí, nada podéis. Pero ahora, con el Espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el Espíritu Santo es quien nos capacita para andar en santidad y obediencia. Todo lo que antes en la carne no podíamos, en el Espíritu sí se puede. Esto es un tema muy, muy importante y muy a tratar en otros vídeos que hagamos sobre otros temas, porque es importantísimo esto de no conformarse con haber conocido a Cristo, con decir creo en Él, sino que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, como hemos visto, Jesús también crecía, se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre Él y asimismo sobre nosotros. Es Él el quien nos va haciendo crecer, aumenta nuestra fe, va aumentando nuestro amor a Dios y al prójimo, va aumentando nuestra sabiduría de lo alto. No me refiero a la sabiduría de que aquí de estudiar cualquier tema, no, me refiero a la sabiduría de lo alto que nos permite entender las escrituras, que nos permite conocer cada vez más a Dios, que nos ayuda a orar cada vez más. Todo lo que antes a lo mejor orar 10 minutos era algo dificilísimo cuando empezamos a conocer cuando alguien nos habla de Cristo y queremos ser cristianos, pero aún no hemos recibido el Espíritu y decimos, ¿cómo puede este hermano orar tanto tiempo? ¿O cómo puede orar de este modo si a mí me cuesta muchísimo? ¿Cómo dice la palabra orar sin cesar si yo ni siquiera puedo orar 15 minutos? Bueno, si alguien todavía no ha recibido el Espíritu, yo le digo que no se preocupe en absoluto, porque Dios, toda obra que comienza la termina. Entonces, si ha comenzado la obra en ti, la va a terminar. Tienes que estar tranquilo. Dios es un Dios que quiere que estemos en paz, porque Él nos va a ayudar a ir por esta senda que va hasta que el día es perfecto. Entonces, no te preocupes, Él te va a ayudar. No te preocupes no quiere decir descuídate de Dios, o aléjate de Dios, o apártate de Dios, o quita tu mirada de Cristo, no. Quiere decir, no te pongas nervioso, yo estoy con vosotros. Como decía Dios, cuando venía cualquier guerra contra Israel, decía, tranquilos, yo estoy con vosotros, y estaré siempre, hasta que regrese, ¿no? Y luego por toda la eternidad, claro. Bueno, entonces, como decía, somos creados por obra y gracia del Espíritu Santo. Está claro que Dios Padre y Dios Hijo nos crearon en el Génesis, pero estaba comentando antes que somos creación de Dios. Simplemente el hombre, cuando Adán y Eva pecaron, pues se separaron de Dios, pecaron, y entonces pasamos a ser criaturas. Los judíos llaman a esto Goyim. Para ellos, todo aquel que no cree en Dios es Goyim. Goyim, algunos creen que es un insulto, no es realmente un insulto, es decir, que los Goyim son como animales, no como para burla de decir, esto es como un perro, es como un caballo, no, es en el sentido de decir, son como animales en el sentido de que no tienen el Espíritu de Dios, no han recibido el Espíritu de Dios porque no creen en Dios y pues son pues criaturas, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos. Es de muerte a vida, pasamos de muerte a vida cuando el Espíritu de Dios se muestra en nosotros. Es, el nuevo nacimiento y es pasar de la noche al día y de muerte a vida y es algo impresionante cuando a cada uno de nosotros nos pasa y uno lo nota que eso ha llegado a su vida. Bueno, ahora quería leer Juan 1, de los versículos 1 al 13, para hacer hincapié en esto, ¿no? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de que Jesucristo estaba en el principio en toda la creación, creando todo lo visible y lo invisible. Esto lo vimos también en el primer vídeo anterior. Continuamos, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de
de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya hemos visto que Jesús era la luz de la aurora. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, se refiere a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, para dar testimonio de Cristo, a fin de que todos creyesen en él. Vino a preparar el camino a Jesús, por eso llamaba al arrepentimiento para el bautismo, porque el reino de los cielos se ha acercado, y así comenzó Jesús su ministerio. O sea, es muy importante lo que hizo Juan el Bautista, y así lo reconoció Jesucristo. Dice, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para ser testimonio de la luz, que era Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahora viene lo importante que quería destacar en este pasaje. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y esto es fundamental, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no somos a los que creen en Cristo. Dice, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos porque Dios tiene a bien en su gracia y en su misericordia darnos el Espíritu Santo, para que pasemos a ser hijos. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, pero también se le llama el primogénito. Primogénito porque después nos iba a hacer a nosotros hijos de Dios. Entonces era el primogénito de todos nosotros que somos también hijos de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿qué decir otra vez? Pues lo mismo, que sin el Espíritu, si no nacemos en el Espíritu, estamos muertos, estamos pues como los Goyim. Lo de los Goyim, vuelvo a decir, no lo tomen como un desprecio, es cuando dice las naciones, se refiere a todos los que no eran el pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran los únicos que creían en Dios en todo el mundo. Entonces, cuando se habla de las naciones, no es que las naciones fueran malas por ser Francia, Alemania, Colombia, Estados Unidos. No es que uno sea malo por eso. Es que todas las naciones, excepto Israel, nadie creía en Dios. Entonces, es como ahora mismo estamos los hijos de Dios y los que no creen en Dios. Entonces, los que no creen en Dios serían lo que era antes las naciones. Eso eran las naciones, los impíos, los que no creen en Dios, los Goyim, los que no han pasado de criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Y bueno, para terminar, vamos a ver algunos versículos más. Por ejemplo, Salmo 104, 28, 30. Son versículos en los que podemos ver también que sin el Espíritu de Dios estaríamos muertos, no estaríamos vivos. Son del Antiguo Testamento y son 4 o 5 que les voy a comentar. El Salmo 104, 28 al 30 dice, les das y recogen, abres tu mano y se sacian de bien, escondes tu rostro y se turban. Y ahora viene lo importante, dice, les quitas el espíritu y dejan de ser y vuelven al polvo. En cambio, envías tu espíritu y son creados. Si retira su espíritu, volvemos al polvo. Y cuando envía su espíritu, somos creados. O sea, eso ya desde el Antiguo Testamento estaba clarísimo. Una cosa es que el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba puntualmente. Es muy típico leer en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios vino sobre mí.
ha venido sobre mí. El Espíritu Santo sobre mí dice tal. Venían en momentos puntuales. Por eso Jesucristo dijo, no temáis, yo marcho, pero os dejaré al Consolador con vosotros. Y ahora ya no vienen momentos puntuales, mora en nosotros todo el tiempo. Cuando ya has recibido el Espíritu, mora en ti. Y luego es cierto que viene. Hay dos aspectos del Espíritu Santo en nosotros. Uno es una vez y para siempre, que viene en nosotros el Espíritu Santo y mora en nosotros. Y otra es el Espíritu Santo cuando viene en poder. Pues cuando a veces sucede un milagro, una liberación, algo especial, en momentos puntuales, o trae una palabra, una revelación. Ahí se baja el Espíritu Santo en poder, que es distinto del Espíritu Santo que mora en todos y cada uno de nosotros. Distinto no que sea otra persona, quiero decir que es otro aspecto distinto. ¿De acuerdo? Bueno, en Zacarías 12.1 dice, profecía de la palabra de Hashem, o sea, de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y quien forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. O sea, Jehová, quien forma el espíritu del hombre dentro de él, es Dios, Dios, su Santo Espíritu, el que forma el espíritu dentro de nosotros. Job también habla de esto. En Job 33.4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo. Somos nacidos por obra y gracia del Espíritu Santo. No busquemos tres pies al gato diciendo, no, a mí quien me hizo fue Dios Padre. No fue Dios Hijo, Elohim. Elohim es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí en concreto Job dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es la divinidad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En hebreo dice, Ruach el Espíritu de Dios, y el soplo del Omnipotente lo llama Neshama de Shaddai. Shaddai es como se llamaba a Dios antes de Moisés, cuando se quería decir Dios Todopoderoso o Dios Omnipotente. Cuando nosotros queremos decir que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es omnipotente, la palabra hebrea que se utiliza es el Shaddai. Cuando ustedes oigan en canciones o lean o les hablen del Shaddai, el Shaddai es Dios Padre, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente. Entonces Job decía, el Espíritu de Dios me hizo y el Neshama del Shaddai, o sea, el soplo del Omnipotente me dio vida. En Job 34, 14, 15 dice, de nuevo hablando sobre el Shaddai, dice, si el Shaddai decidiese retirar del hombre su espíritu y su aliento, su ruaj y su neshama, o sea, si el Shaddai, Dios Todopoderoso, retirase de nosotros su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo, porque estamos vivos por la gracia de Dios, por su espíritu y su aliento. Y en Eclesiastés, este es el último que les voy a compartir, Eclesiastés 12, versículo 1 y versículo 7, no del 1 al 7, sino solo el 1 y el 7, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, en los años malos. Entonces dice, acuérdate de tu Creador antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, y tu espíritu vuelva a Dios quien te lo dio. O sea, acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios, acuérdate de Jesús. Estate en comunión con su Santo Espíritu, con su Espíritu Santo, con su Ruach HaKodesh, siempre, todo el tiempo. Porque sólo así podrás caminar conforme a la voluntad de Dios. Nuestras decisiones, porque Dios nos hizo con libre albedrío para tomar decisiones, todo me es lícito, no todo me conviene.
Si queremos andar conforme a la voluntad de Dios, si queremos andar por la senda estrecha, si queremos alcanzar hasta caminar, hasta que la luz es perfecta, solo se puede hacer si quien nos ayuda y quien decide le damos el papel al Espíritu Santo, o sea, le damos la capacidad de decidir por nosotros al Espíritu Santo. Esto es un trabajo diario, es un dejarse hacer. No es un trabajo de hacer. O sea, hay trabajos que nosotros los tenemos que hacer. Vamos a hacer un muro. Empezamos a coger ladrillos, ponemos cemento, empezamos a construir y entonces nosotros vamos a hacer. Aquí decimos que es un trabajo, pero ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Claro que si tú no te dejas, pues ese trabajo no se hace. Porque Jesucristo es un Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quien me abra, yo entraré y cenaré con él. Es decir, el Espíritu Santo es un don. Es un regalo que Dios nos ha dado por su gracia. No hay que pagar nada por él. Solo hay que desearlo. Y a veces incluso personas que están totalmente perdidas reciben esa manifestación y les cambia. Por ejemplo, Pablo, que mayor ejemplo, Pablo iba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Que por eso cuando se le apareció Jesucristo en camino así a Damasco, le dijo Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo? O sea, y recibió el Espíritu Santo. Y podemos decir, el Espíritu Santo se recibe cuando lo merecemos. Tú no tienes el Espíritu Santo porque no lo mereces. Yo tengo el Espíritu Santo porque lo merezco. No. Pablo recibió el Espíritu Santo, se le apareció Jesucristo, digamos que en el peor momento de su vida, porque nada hay peor que ir buscando a Cristo, digo, para matarlo, porque quería matar a los cristianos, pero no por las personas, sino porque iba en contra de Cristo. Él como judío no creía en Cristo, creía que era un impostor, entonces los apóstoles, a Pablo los perseguía. Entonces, en ese mal momento que nosotros podemos pensar, no, Dios lo que va a hacer es tirarle un rayo y matarlo. No, lo que hizo fue que Cristo se manifestó a él y derramó de su Santo Espíritu, derramó, que le manifestó a Cristo, el Santo Espíritu de Dios. Entonces vemos cómo Dios va a hacer la obra en quien Él quiera. Si tú lo buscas y se lo pides, Él no te lo va a negar. Si Cristo dice que va a tocar en tu puerta y que si le abres va a entrar contigo, lo va a hacer. El problema está en cuando Cristo toca en nuestra puerta y no queremos abrir. Hay que ser muy necios, somos muy necios, no digo los demás, digo, yo no piensen que soy hijo de Dios ni cristiano de nacimiento. Yo estuve muchísimos años de mi vida en el mundo y en tinieblas, entonces me considero el más necio de los necios, ¿no? Por haber estado tanto tiempo sin abrir la puerta al Señor. Pero bueno, lo importante es que un día se la abrí y Él entró a mi vida. Y como dice la palabra, lo importante no es el primero ni el último, los últimos serán los primeros, no necesariamente, pero bueno, lo que quiere decir Cristo es que no te preocupes si has llegado tarde, más tarde que el ladrón en la cruz no llegó nadie, había sido toda la vida incrédulo de Cristo y no solo no tenía fe, sino que sus obras eran malísimas, iban a crucificarlo por lo malo que había hecho. En cambio, en el último momento, Dios le dijo a Cristo, yo creo en ti, y fue hecho salvo. ¿Por qué? Porque su fe era verdadera. Nosotros no podemos saber si la fe de un hermano, o incluso la nuestra, es verdadera, a veces nos engañamos a nosotros mismos incluso, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce los corazones de todos. Y si Dios vio que esa persona, a pesar de haber hecho el mal toda su vida, en el último momento se arrepintió de corazón. ¿Y cómo sabemos que es de corazón? No tenemos que saberlo si nosotros no vamos a juzgar a nadie. O sea, nosotros no somos quienes íbamos a juzgar a ese ladrón, ni a María Magdalena, ni a lapidar a nadie. Nosotros no nos corresponde juzgar. Es Cristo. Y Cristo vio que se había arrepentido de corazón, que tenía fe en Él y que podía ser salvo, que quería ser salvo.
creyó que era el Hijo de Dios y fue hecho salvo. Así que no se torturen pensando si han llegado tarde, si tienen algún familiar que aún no ha llegado, porque si es voluntad de Dios llegará. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es orar por esas personas que aún no conocen a Dios y transmitirles la palabra. O sea, compartir la palabra y orar. Orar sin cesar y leer la palabra. Leer la palabra y orar sin cesar. ¿Qué es más importante? Ninguna de las dos cosas. Bueno, yo pienso que la comunión con Dios se alcanza más a través de la oración que de la palabra, pero las dos son fundamentales. Dios es un Dios de orden y equilibrado, balanceado, y quiere que nosotros también lo seamos y que no nos desviemos a solo orar y no leer. Hay personas que solo oran y no leen la palabra, otras que les gusta leer la palabra y no oran casi nunca. Hay personas que dicen no, lo importante es la fe y no hacen nada por los demás. Hay gentes que dicen lo importante es ayudar a los demás, pero no leen o no oran. Hermanos, hay que hacerlo todo. Hay que amar al prójimo, hay que amar a Dios, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que ayudar en lo material, hay que ayudar en lo espiritual. Seamos como Cristo, que es nuestra imagen. Bueno, que Dios les bendiga. Perdón por alargarme de nuevo. Que Dios les bendiga, les guarde y tengan un muy buen descanso esta noche cuando duerman.